Estamos comenzando con nuestro espacio Diabetes al Día. Nos acompaña el doctor Jorge Montaño. Jorge, un gusto tenerte en una nueva semana en Más Salud, espacio que gentilmente nos auspicia el laboratorio Remers. La diabetes, ¿seguimos en los debates? ¿Qué tipos de diabetes hay? ¿Está complicado el tema? Sí, y evidentemente la complicación es menos académica y más del día a día, ¿no? Porque el paciente que tiene diabetes quiere saber qué tipo de diabetes tiene. Sí. Del punto de vista, clásico, se reconocen básicamente 4 tipos de diabetes. La diabetes tipo 1, la diabetes tipo 2, la diabetes gestacional y la diabetes de otras etiologías que se hablan, inclusive por malnutrición, etcétera, etcétera. O sea que la diabetes tipo 1, la diabetes tipo 2, la diabetes de la embarazada y otras diabetes más complicadas. Más complicadas, que por suerte son poco frecuentes, las menos. Generalmente nosotros le explicamos al paciente que si la diabetes aparece antes de los 30 años, en un adolescente, en un niño, hablamos de diabetes tipo 1, que es aquella diabetes en la cual el individuo inicia su tratamiento con la insulina. La diabetes tipo 2 clásicamente aparece después de los 30 años, generalmente es un paciente obeso, hipertenso, que no necesariamente tiene que iniciar su tratamiento con insulina. De todas formas... ¿Dónde se da el conflicto? Es la pregunta clave. ¿Dónde se da el conflicto? Se da el conflicto, como siempre, en la civilización, en los hábitos de la civilización, porque han aparecido muchos niños obesos, que tienen diabetes tipo 2, entre comillas, del adulto, que aparece en la infancia, que tiene que ver con la obesidad. El conflicto se aumenta, de alguna forma, porque en la actualidad se están haciendo estudios genéticos, inclusive en el Uruguay. En Montevideo hay gente exclusivamente dedicada a eso, y ha visto sorpresivamente de que muchos diabéticos catalogados tipos 2, que tienen más de 40 años, que son obesos, hipertensos, dislipémicos, tienen genéticamente una predisposición para tener diabetes tipo 1. Entonces, a veces viene en definitiva, es para aclararle al paciente esto. Viene el paciente y pregunta, ¿qué tipo de diabetes tengo? ¿Tengo la grave? ¿Tengo la leve? ¿Tengo la 1? Ese es el gran temor del paciente, porque la tipificación está, de alguna manera y entre comillas, mal vinculada a la gravedad. Exactamente. Entonces, si tengo diabetes tipo 1, estoy muerto. O estoy en un camino al precipicio. Si tengo diabetes tipo 2, la puedo ir llevando. Y no es tan así. No, para nada. Además, se dejó la nomenclatura vieja que decía diabetes insulino dependiente y diabetes no insulino dependiente. Exacto. Primera cosa, no existe diabetes leve. Vamos a dejar claro. No existe diabetes leve. O tiene diabetes o no tiene la diabetes. Existe diabetes controlada y no controlada. Son cosas diferentes. Exactamente. Segundo, la insulinización, hoy por hoy, cada vez más frecuente, cada vez con más intensidad, se empieza en el adulto, viendo que los resultados del control metabólico, del control glicémico, es mucho mejor con la insulina, acompañado inclusive con antidiabéticos orales, con pastillas. Es decir, que la utilización de la insulina es cada vez más frecuente. Exactamente. Porque se logran mejores resultados en pacientes que no logran un adecuado control con los antihipolicementos orales. Efectivamente. No se espera, como antes se esperaba, a llegar a valores insoportables de 4 descompensaciones. Se llega antes con la insulina, ¿puede ser? Exactamente. Y hay una cultura... De miedo a la insulina. Claro, que me lo relatan muchos pacientes, que dice que cuando se da insulina es porque el tipo ya está terminado, está liquidado. Y no es al contrario. Hoy se entra con la insulina mucho más temprano que antes y se ha visto que las complicaciones crónicas han disminuido enormemente. Entonces, que la calidad de vida del paciente con la insulina es enorme. Deberíamos hacer una propaganda o un logo o algo que diga la insulina, un gran amigo de la diabetes. Brillante. ¿No? Es decir, necesitamos transformar a la insulina, que para la mayoría de los pacientes es un cuco, es un símbolo de temor, de complicaciones o de gravedad de una enfermedad, en un elemento que, utilizado precozmente, mejora la sobrevida del diabético, ¿no? A largo plazo. Efectivamente. Y además,
Si uno hace una reflexión con respecto a la insulina y cómo se produce la insulina, que eso tiene mucho que ver con la utilización. Ahora la insulina se produce en grandes cantidades. Antiguamente había que matar 200.000 vacas. Claro. No, ahora es insulina humana por recombinación genética, que en otro programa lo voy a explicar mejor. La insulina es una terapia natural. Es natural. El inconveniente surge con el temor a la inyección, el temor a la dependencia, el temor... Que después que, Jorge, eso tú evidentemente que lo sabes muy bien, los tenés los pacientes todos los días, que después que el paciente comienza con eso, fácilmente llega a un automanejo adecuado, ¿verdad? Efectivamente. En el 90 y pico % de los casos. Es que se siente tan bien que el individuo aprimora, que el individuo perfecciona su técnica de inyección de insulina, porque se siente cada vez mejor. Jorge, ha sido un gran tema este tema de la separación difícil, cada vez más difícil entre la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2. Es importante, pero para mí ha sido un gran aporte el que has hecho al respecto de la necesidad de la introducción precoz de la insulina y de adaptarnos y de pensar que si somos diabéticos quizás recibamos la insulina antes de lo que pensamos. Efectivamente. Estaremos en el próximo programa hablando de la insulina. Con ustedes continuamos, no se vayan, hay más salud.